bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Siento que este video lo tendría que haber hecho hace rato. Hace unas semanas hice una publicación en Instagram explicando todo esto, pero obviamente todos no lo vieron y quiero dejar esto registrado para las personas que están interesadas en leer los libros y tienen dudas. Si les gusta este tipo de videos y quieren que lo haga con otras, déjenme un comentario y lo hago. Ahora sí, empecemos. Es importante remarcar que las películas exitosas de Crepúsculo están basadas en las novelas de Stephenie Meyer, y hay mucha gente que no sabe de esto. He recibido muchos comentarios con dudas al respecto. En estas novelas hay más información que lamentablemente no se muestra en la adaptación cinematográfica, y si lo pensamos, es difícil que toda esta información entre en una película. Es por eso que muchos fans les hubiera encantado que Crepúsculo fuera una serie y no una película, ya que al ser una serie tendría más oportunidad de explorar todas las historias existentes del universo. Pero aclaro, no existe una serie de Crepúsculo, ya veo que se confunden con esto. Lo que sí existen son cortometrajes hechos por la escritora, donde se ven algunas historias. Lo único que cambia es que son con diferentes actores. Como siempre les dejo el link en la descripción para que los puedan ver. Ahora que aclaré esto, empecemos con el orden de lectura. Sinceramente les recomiendo leer los libros en orden cronológico, pero en este video les explicaré las dos formas en las que pueden leer los libros. Primero obviamente está el libro principal que todos conocemos, Crepúsculo, con la famosa portada donde vemos que dos manos sostienen una manzana roja. Ese es el primer libro que tienen que leer. Es la perspectiva de la protagonista Bella Swan y nos cuenta la historia desde cero. Fue publicada en 2005. Luego les recomiendo seguir con el libro Sol de Medianoche. Aunque fue publicado oficialmente en 2020, este libro cuenta la perspectiva de Edward del primer libro y conocemos muchos detalles de su vida, familiares y dones. Recomiendo que lean Sol de Medianoche después de Crepúsculo, así pueden comparar momentos y sumar más a la historia y no olvidarse de lo que pasó en el primer libro. Pero esto es opcional y pueden optar por leerlo después. Después seguimos con el tercer libro, llamado Luna Nueva, publicado en 2006, donde nos enteramos que Bella, la protagonista, cumple 18 años, y a partir de allí muchas cosas cambian en su vida. Los fans describen este libro como el más triste de las novelas. Se pensó en un momento hacer la perspectiva de Edward Cullen, pero la escritora optó por no hacerlo porque sería aún más triste. Como les mencioné anteriormente, estoy explicando el orden cronológicamente, pero pueden optar por leer Crepúsculo y después Luna Nueva y con eso van a entender perfectamente. Luego les sigue el libro Eclipse, publicada en el año 2007. Donde nos enteramos que en Seattle hay desaparecidos y mucha violencia. Además, en medio de todo esto, la protagonista Bella se ve obligada a elegir entre su amor por Edward Cullen y su amistad con Jacob Black. Después de este libro les recomiendo leer La segunda vida de Bree Tanner, donde nos cuentan la perspectiva de Bree, una adolescente que es transformada en vampiro por el villano de Eclipse. Es interesante porque conocemos la otra versión de Eclipse y también hay nuevos personajes que son muy interesantes. Este libro fue publicado en 2010. Luego tenemos el libro Amanecer, publicado en 2008. En la adaptación cinematográfica dividieron Amanecer en dos partes, pero en las novelas es únicamente un libro y está todo junto. Acá podemos conocer la boda, el embarazo inesperado y muchas cosas más. No quiero entrar en detalles por si alguien no quiere escuchar spoilers. Después tenemos Vida y Muerte Crepúsculo reinterpretado, publicado en el año 2015. Por el 10º aniversario de Crepúsculo, la escritora sacó este libro. La historia se desarrolla en un universo paralelo en donde los personajes cambian de género, nombre y roles. Sigue esencialmente la misma trama que el primer libro, con los ajustes necesarios y ligeros cambios, diálogos, trasfondos y personalidades de los personajes, para acomodar los roles de género cambiados. La escritora decidió sacar esta versión para demostrar que no siempre tiene que ser una damisela en apuros, y por las razones anteriormente nombradas, ya que en su momento fue muy criticada y por esto realizó varios cambios. A pesar de que hay algunas diferencias bastante interesantes en esta historia, lo más destacable es que es un final completamente diferente, y estas diferencias que existen cambian completamente la historia a futuro. Si no leyeron el libro, les recomiendo que si lo hacen, traten de separar un poco la historia original con esta versión.
La idea es ver otra perspectiva de la historia y conocer a estos personajes. Además que las personalidades cambian un poco y es interesante ver la historia un poco cambiada. Por último se encuentra la guía oficial ilustrada, publicada en el año 2008. Este libro es una guía donde la escritora responde preguntas de los libros y además nos cuenta en detalle la historia de cada personaje que apareció en las novelas. Algo muy importante porque en las novelas pueden llegar a nombrar alguna que otra historia, pero en esta guía está todo. La historia de los clanes, de los personajes, dudas y muchísimo más. Este libro no es fácil de conseguir por lo que me estuvieron comentando. Lo pueden encontrar en Amazon o en internet de forma gratuita. Si saben dónde se puede conseguir, no olviden dejar un comentario. En mi opinión, es la manera correcta de leer la historia para entender perfectamente la línea cronológica. Estos 4 libros expanden el universo y nos da una visión más clara de la historia con detalles extras. Pero si no querés leerlo en orden cronológico, también podés leerlo en orden de fecha de publicación. Primero estaría Crepúsculo, luego Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, la guía oficial ilustrada, la segunda vida de Britanner, Vida y Muerte Crepúsculo reinterpretado y por último Sol de Medianoche. La escritora mencionó que habrá más libros de este universo. Hasta la fecha de este video, estos son todos los libros que salieron y forman parte de la historia. Si más adelante ven esto y la escritora sacó otro libro, tendré que actualizar el video. Ahora te dejo 2 preguntas. ¿En qué orden leíste los libros y qué forma recomendás para las personas que quieren empezar? Te leo en los comentarios. Si quieren que haga lo mismo con otro libro, no duden en decirme. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.